Vamos a ir entonces en esta mañana a 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Vamos a darle lectura en esta parte, porque algunos agarran, de acá se edita el mensaje. ¿Listo? Vamos a leer y oramos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias por este hermoso texto. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu sea el que nos hable a través de tu palabra. Es la herramienta que utilizas para santificarnos, para cambiarnos, para moldearnos. Es lo que alimenta nuestra fe. Te rogamos que tú guíes, Señor. En tu nombre, Señor. Amén, Padre. Todo este capítulo 15, hermanos, que les invito a leerlo después en casa, todo este capítulo 15, el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección de los muertos. Porque estaban siendo invadidos, estaban siendo contaminados con la influencia del paganismo, el dualismo, filosofías paganas de afuera, y muchos de ellos entraron en dudas. Algunos judíos, por ejemplo, seguramente eran seducidos o influenciados por los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Por eso en versículo 12, el apóstol Pablo del capítulo 15 dice, ¿qué dice el versículo 12, Patricia? Del capítulo 15. Miren, él va a estar respondiendo en capítulo 15 a esta pregunta. 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese era el problema. Algunos de ustedes creían que no hay resurrección de muertos. Era incompatible. Dentro de todos los problemas que tenía Corintios se le suma esto. Ellos estaban abrigando dudas y reservas acerca de la resurrección de los muertos. Y realmente nos hace pensar en este tema, ¿no? Y es muy alentador. Y es hermoso cómo termina el capítulo 15, donde Pablo nos va a dar 4 verdades a los que vivimos a la espera de su regreso. Esas 4 verdades nos van a motivar a abundar en nuestro servicio al Señor. Esas 4 verdades alimentarán nuestra fe. Te va a motivar a decir, bueno, como decíamos hoy, qué placer y qué privilegio es estar acá y qué privilegio es servir al Señor en lo que tengo a mano. Y comienza a hablar el versículo 50, la primer verdad que da Pablo, y es la verdad de que todos los creyentes serán transformados. ¿Qué va a pasar cuando morimos? ¿Qué ocurre cuando el creyente muere? ¿Qué ocurrirá el día de mañana? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros cuerpos? Estar en el cementerio
enterrando el cuerpo de Ada y de tantos hermanos que a lo largo de todos estos años hemos visto pasar a la presencia del Señor, es desgarrador por un lado y es alentador por otro, saber que pasaron a la presencia del Señor. Pero estar en el cementerio y recorrer el cementerio de San Miguel, por ejemplo, ver los panteones, ver las tumbas, leer las historias en las placas, te hace estar en contacto con el Evangelio y decir, wow, todo esto lo dicen las Escrituras. ¿Qué va a pasar con toda esta gente, con los restos, con su alma? ¿Qué dice la Biblia? Realmente, hermanos, le animo cuando vaya al cementerio, párese ahí y empiece a rememorar todo lo que la Biblia dice acerca de la resurrección, la causa de la muerte, por qué el hombre llega a ese estado, qué pasa con su alma, qué va a pasar con sus restos. Miren, la primera verdad está en el versículo 50 al 53. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicándolo. Eso es la predicación, leer el texto y explicar el texto. 50 al 53, por favor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Recuerden que Pablo está respondiendo al versículo 35. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y en versículo 35 dice, alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? Versículo 35, el capítulo 15. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo serán nuestros cuerpos en el cielo? ¿Te preguntaste eso? ¿Cómo será? Bueno, ahí está. Lo primero que nos dice la primera verdad es que seremos transformados. Versículos 50 al 53. Dice el apóstol Pablo que no pueden heredar el reino de Dios con estos cuerpos. No pueden, la palabra es dunami, no son capaces, no es posible, no pueden hacerlo, carne y sangre. Eso está designando el cuerpo corruptible de toda la raza humana, hablando de creyentes ahora. No pueden. Y enseña que la parte física del ser humano debe perecer para poder ser renovada y transformada en cuerpo glorificado. Vamos por parte. El cuerpo mortal en su actual existencia no podemos entrar con este cuerpo a la presencia de Dios. Eso está enseñando. Solo en la transformación, cuando Dios cumpla su promesa a todos los santos, a todos los redimidos, van a poder heredar, dice el versículo 50, heredar el reino de Dios, sinónimo de resurrección. Por eso hay un paralelismo ahí, en el versículo 50, en la parte B, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando aquello corrupto se ha trasladado a un estado de incorrupción, podemos decir que estamos tomando posesión de la herencia que Dios nos ofrece. Es un paralelismo, carne y sangre y corrupción e incorrupción. En nuestro cuerpo no podemos ir al cielo de esta manera. Por eso también el apóstol Pablo viene hablando en los versículos anteriores, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 42, ahí nomás arriba. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, o la traducción también es natural, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural o animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal
o lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál lo celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, versículo 49, traeremos también la imagen de lo celestial. Primer verdad, seremos transformados. El Señor mismo vino en Hechos 2.14, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hechos 2.42, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y al resucitar fue transformado en un cuerpo glorioso. Recuerden, entre paréntesis, que mientras el Señor estuvo en cuerpo humano, fue sin pecado. Sin pecado. Pero Él participó de cuerpo natural. Nuestro cuerpo humano pertenece a la esfera de la corrupción y no está preparado y no puede participar de la incorrupción. Debe ser transformado. Qué verdades, ¿no? Por eso el versículo 51 nos dice, he aquí, os digo un misterio. Pablo está respondiendo a la pregunta del 35. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Tiene que ser transformado. Pero del creyente, sí, del creyente, tiene que ser transformado. No todos dormiremos. Les digo un misterio, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nuevamente contesta esta pregunta, ¿cómo va a ser transformado? Miren, Primera Tesalonicenses 4:15. Pablo también habla de un misterio. Primera Tesalonicenses 4:15 también habla de un misterio. ¿Qué nos dice, hermana? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien, cuando Pablo dice dormiremos, no está hablando de como vos te dormís en el colectivo, en el subte, acá. Es un eufemismo y está hablando de la muerte del creyente. Apunta a la muerte. Se refiere a que algunos creyentes no tendrán que enfrentar a la muerte. Algunos creyentes, ¿quiénes son, pastor? No tengo idea. Ahora vamos por parte. Pablo en versículo 51 dice que no todos al momento del venir el Señor estarán dormidos o muertos en Cristo. No todos tendrán que enfrentar la muerte, no todos morirán físicamente. Los que estén vivos, cuando llegue el Señor, van a ser transformados. La palabra transformados, que cita Pablo, es alazo y significa hacer diferente, transformar, cambiar, mudar. En síntesis, significa una alteración completa de lo físico. Una alteración completa de todos nuestros componentes físicos. Impresionante. No me pida que lo explique, no tengo idea. Pero el Señor va a transformarnos como su cuerpo fue glorificado. La palabra también significa hacer trueque, liberar, intercambiar. Es una alteración completa del estado físico del creyente. Un cambio que tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. Vamos despacio, ¿lo van entendiendo? Miren, ahora lo que usted está diciendo ahora. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir eso? Versículo 52, por favor. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Les dije 4 verdades que no estoy inventando, está en el texto. La primera verdad es que seremos transformados. ¿Quiénes? Todos los que hayan creído de verdad en el Señor, de verdad, van a ser transformados. O sea que los que van a ser transformados son los que estén vivos.
porque los que estén muertos en Cristo van a ser resucitados ya gloriosos. Pablo da algunas características. No piden que abundemos en las características porque no las da. Y las cosas secretas que dice pertenecen a nuestro Dios. Pero las que están son suficientes para alimentar nuestra fe. Mira lo que dice. En el versículo 52 da algunas características. Primero, en un momento. La palabra momento literalmente lo busca ahí en la Strong. Puede bajarlo ahora en el celular. Yo tengo una enciclopedia así grande, enorme. Ahora lo tienen en el celular. La palabra momento en el original es átomo. Átomo. Es el mínimo elemento en que se puede dividir la materia. Átomo. ¿Está bien? Absalón. Anda Hachi por ahí, ¿no? Eso es un átomo. Sí, bien. Deriva es de ese, y lo que está hablando de ese átomo, lo que acompaña ese átomo es el tiempo. O sea que va a ser prácticamente instantáneo. En un momento. Y aclara con otra metáfora, en segundo lugar, abrir y cerrar de ojos. Se refiere al pestañear momentáneo. El milagro de la transformación ocurrirá en un átomo de segundo, tanto para los resucitados como para los que estén con vida. ¡Wow! Átomo. Entonces, como estoy con Juan 11, estamos con Juan 11, me encanta la observación del texto, ¿no? Seamos curiosos, hermanos. Cuando el Señor dijo que hicimos el inductivo el viernes, te animo a que hagas este inductivo el viernes que viene. Cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Antes, ¿qué hace? Hace quitar la piedra. ¿Qué sale de adentro de la tumba? Lo dijo Marta. Feo olor. ¿Por qué sale feo olor? Está completamente descomponido. Descompuesto. Cuando el Señor dice, son observaciones del texto, ¿no? Maravillosas, maravillosas. Lázaro, ven fuera, sacan la piedra, la gente hace eso y quita la piedra. El Señor se para adelante y dice, Lázaro, ven fuera. ¿En qué momento suben tendones, piel, órganos, capacidad de responder, capacidad de caminar? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Te das cuenta que Dios lo demostró en su ministerio, que tiene la capacidad de hacer eso? Impresionante. Dice en tercer lugar, en versículo 52, estamos al final, trompeta. Al final, trompeta. Algunos dicen, esto va a ocurrir al final de la tribulación. No es posible, porque en la tribulación va a haber un montón de trompetas. Ahora, esto no está hablando de trompeta de juicio, sino que se vincula más a trompeta de reunión. Y eso ocurrió en Éxodo 19, 16 al 17, no lo busquen. Éxodo 19, 16 al 17, cuando la trompeta de Dios reúne al pueblo en el monte Sinaí. Generalmente se usa una trompeta para reunir al pueblo. Va a ser una trompeta de reunión. No será esa trompeta de juicio. En los contextos de los pasajes de arrebatamiento de la iglesia no habla de juicio. Mientras el toque de trompeta, el Señor convocará a todo su pueblo para que acuda a su presencia. No tengo idea, no me lo puedo imaginar cómo será. ¿Qué dirá el Señor ahí? Porque acá dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Dirá todos los nombres? No sé. Dirá, iglesia, ven. ¿Puede ser? A mí me deja para los que no creen, hay distintas posiciones escatológicas, ¿no? Tanto del milenio, premilenialista, postmilenialista, amilenialista, pretribulacionista, mesotribulacionista, posttribulacionista. Nosotros creemos lo que dice la Escritura. Mire, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Lo dice claramente el texto que hemos estudiado, Apocalipsis. ¿Qué nos dice, Patricia, por favor?
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es la promesa a la iglesia de Filadelfia, y cada promesa es una promesa a la iglesia, las 7 iglesias de Asia Menor. En este caso, a Filadelfia le dice, te guardaré, por cuanto has guardado mi palabra, a la iglesia, yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Eso se refiere a la tribulación y la gran tribulación. Te guardaré la palabra en el griego. Yo tengo el Nuevo Testamento en griego ahí, lo podés ver. La palabra es tereo ex. Tereo ex, ¿se acuerdan? Significa guardar fuera, guardar fuera, guardar fuera. Uno de los tantos pasajes, cuando suene la trompeta, ninguno que pertenezca al pueblo de Dios será pasado por alto. Los muertos se levantarán incorruptibles, y los que estén vivos cuando el Señor venga a buscar su iglesia serán transformados. Es inminente. No tiene que pasar nada antes. Ninguna profecía se tiene que cumplir. El Señor puede venir por la iglesia en cualquier momento. Hoy puede venir. Y comienza un periodo que lo vimos en Apocalipsis tremendo, terrible en la humanidad. Todo se está preparando. O sea, la profecía en cuanto a lo que va a pasar, el foco en Medio Oriente, lean las noticias, se está preparando. Los muertos, versículo 52, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados nuevamente. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, nuevamente, con trompeta de Dios, Primera Tesalonicenses 4:16, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpo glorioso, obviamente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos zarpazo, arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, transformados al lazo, un cambio total físico, una alteración física total. El Señor en Juan 14, San Juan 14:3, ya vamos a llegar. San Juan 14:3. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. Miren qué promesas. En quinto lugar, los muertos resucitarán primero. Algunos detalles. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora Pablo usa otra metáfora, el vestido, y lo usaban para hablar de ponerse ropas. Nuestro espíritu redimido será vestido de cuerpo incorruptible. El tema es que este versículo es tan pasivo. Pasivo significa que otro hace la acción. No es que nosotros nos vestimos, sino que Dios hace la acción y nos viste con cuerpos totalmente diferentes a lo que tenemos ahora. No sé si tendrán pelo más alto, más bajo, no sé. Miren, para abundar en libros que escriben cualquier sanata y hacer plata con libros donde empiezan a meter cosas que en la Biblia no están, tu mascota, qué sé yo, si va a estar tu mascota en el cielo. La Biblia no dice nada, hermano. Si vas a tener más pelo, vas a ser más bajo, más alto, hermosa o hermoso, no sé. Me conformo con estar en el cielo con el Señor. ¿De qué importa? Lo que Pablo está diciendo, que nos va a vestir sin corrupción. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, metafóricamente hablando de nuestro cuerpo, 2 Corintios 5:1, que es nuestra morada, nuestro cuerpo, es destruida, tenemos pues en verdad esta morada, tenemos en Dios un edificio
una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Se refiere a un cuerpo nuevo. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, porque no queremos ser desvestidos, no queremos pasar por la muerte, no queremos pasar por eso. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí está hablando de la transformación. Al que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Romanos 8 habla de eso también. Así que la primera verdad, hermanos, tremenda verdad, seremos transformados en un cuerpo glorioso, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo. Dios lo va a hacer. Segunda verdad que muestra este versículo 54 al 56, vamos a celebrar la victoria sobre la muerte, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Bien, lo que está diciendo en segundo lugar, la segunda verdad, celebraremos la victoria sobre la muerte. Palabra clave, la victoria sobre la muerte. El Señor en su resurrección acabó con el poder de la muerte para todos los que creen en Él. Aún así, la muerte todavía es nuestro enemigo. Todavía, aún para los cristianos, viola el propósito de la creación de Dios. La muerte entró al mundo por un hombre. Romanos 5:12 muestra esta verdad que hablamos el martes en el cementerio. Romanos 5:12 nos dice esta verdad. ¿Lo tiene? ¿Sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como en Adán, dicen las Escrituras, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte ha destruido y destruye familias, relaciones de amor, nos causa gran dolor por la pérdida de aquellos que amamos. Todavía nos invade, nos asalta, nos atormenta mientras somos mortales. La sufrimos. Pero lo que nos dice nuestro texto de hoy es que en el día de la resurrección, cuando estemos con el Señor, vendrá el gran triunfo. Isaías escribió de esto. Isaías dice, destruirá a la muerte para siempre. Recuerden que el Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir después. La muerte todavía nos acecha. Pero Isaías dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pablo cita a Oseas en este pasaje, Oseas 13:14. Devorada ha sido la muerte en victoria, como una burla de la muerte. Nos está diciendo que la muerte dejó su aguijón en Cristo. ¿Vieron cómo la abeja cuando pica, ella se va, pero te deja su aguijón? Y Cristo llevó el aguijón con él a fin de darnos la victoria. Por eso el versículo 55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál es el aguijón? ¿A qué se refiere con el aguijón? Y Pablo contesta, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? Pablo dice, la ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pecado, la ley y la muerte? El pecado es la causa de la muerte y el conocimiento del pecado viene a través de la ley. En suma, la ley tiene su función causativa.
Dijo Juan Calvino, la ley sentencia y condena al pecador a la muerte. La paga del pecado es por cuanto todos pecaron. Así, la ley es un instrumento de muerte porque el pecador no es capaz de cumplir sus demandas. El joven rico, los mandamientos sabes, le dijo el Señor. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él creía que había guardado toda la ley. Bueno, vende todo y dale a los pobres. Se fue triste. Cuando predicamos, a Nicodemo le pateó el tacho, el Señor le dijo, todo lo que sos, todo lo que hiciste, toda tu religiosidad, un grande religioso de la época, no te sirve de nada. Tenés que nacer de nuevo. La ley, entonces, la ley es un instrumento de muerte porque el pecador no es capaz de cumplir sus demandas. La muerte no tiene otras armas para herirnos que el pecado, ya que la muerte viene por la ira de Dios. Pero Dios solo está irado con nuestros pecados, de manera que si quitamos de en medio el pecado, la muerte no podrá dañarnos nunca más. Y eso hizo Cristo. Eso hizo Cristo. No significa que los cristianos no pecan más. Miren, hermano, lo que hablábamos ayer con los jóvenes, lo que tenemos que entender, lo que el Señor nos libró al perdonarnos, al hacernos salvos, al hacernos sus hijos, al vos clamar a Dios por perdón y reconocer que Cristo murió por tus pecados, te libró de la práctica del pecado. Eso dice Primera de Juan, nos libró de la práctica del pecado. Ya no podés practicar el pecado como antes, porque hay una nueva naturaleza en vos. Pero lucharemos con el pecado, ¿hasta cuándo, muchachos? Hasta que Cristo venga. Pero en su presencia nos va a liberar de la presencia del pecado, para siempre. No solamente es victoria porque no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Lo más lindo en el cielo, hermano, es que no lucharemos más con el pecado. No habrá más pecado. Eso es impresionante. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso nos va a llevar a una tremenda gratitud. No solamente la verdad que seremos transformados, que habrá victoria total sobre la muerte, seremos quitados de la presencia del pecado, el pecado será quitado de nuestra vida. Versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto también, la palabra clave acá es victoria, nikos, conquista, triunfo, algo que nunca podríamos haber logrado por nosotros mismos. Somos participantes del triunfo, el gran triunfo sobre el pecado y la muerte. Aunque algunos pueden morir físicamente, el Señor dijo que va al cielo. La muerte física, el Señor nos va a dar cuerpo nuevo, lo estamos viendo. ¿Cuál es esa victoria? Dijo un comentarista. Jesús murió a causa de nuestros pecados. Conquistó la muerte por nosotros, resucitando del sepulcro. Por medio de su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado y nos declaró justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, justos delante de Dios. Sobre la base de su resurrección, dijo Simón Kitemasket, sobre la base de su resurrección y glorificación, esperamos ser como Él. Por la fe en Cristo participamos de su victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno y la tumba, y le agregamos el mundo. En consecuencia,
el Señor resucitado posee triunfantemente las llaves de la muerte y el Hades. Lo vimos en Apocalipsis. Lo vimos. ¿Cómo no vamos a estar deseosos de dar gracias a Dios de lo que nos liberó? Primero de la condenación eterna, de la muerte eterna. Nos da esta esperanza. Nos ha prometido un cuerpo espiritual poderoso, glorioso, incorruptible, a cambio de uno físico, débil, deshonroso y corruptible. Nos promete lo celestial a cambio de lo terrenal. Y sabemos que estas promesas son certeras. Filipenses 1, 21 al 26. Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo lo dice. Capítulo 1, versículo 21 al 26. Dice prácticamente lo mismo. Para nosotros aún la muerte no tiene poder, es un paso o una puerta a que nuestro espíritu pase a la presencia de Dios, a la vida siguiente. Filipenses 1, por favor, versículo 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el Amén. morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, que sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermoso texto. Lo que llama la atención en el versículo 57, viendo el clamor de victoria, es que nos da la victoria y eso está en tiempo presente, hermanos. No nos dice que nos dará la victoria. ¿Lo vieron eso? Está ahí. Nos da ahora la victoria. Ahora la muerte perdió su aguijón, queda sin uñas ni colmillos, desarmada y destruida. Nos da ahora. Por eso Romanos 8:37, tan hermoso pasaje, nos dice: antes en todas estas cosas, ¿recuerdan cuáles eran esas cosas? Lo alto, lo profundo, la muerte, todo, principados, ángeles. Antes en todas estas cosas somos hipervencedores, Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una total victoria. Nos debe llevar un corazón agradecido. Cuando vimos Apocalipsis tenemos estos textos tan lindos. Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si esta mañana estás acá y dices: ¿qué es eso? ¿Cómo un nombre en el libro de la vida? Esta es la consecuencia de haberte arrepentido y creído en Cristo. La Biblia dice que tu nombre está en los cielos. Eso le dijo el Señor a los discípulos. No se gocen de estas cosas, no se alegren de los milagros. Alégrense que sus nombres están en los cielos. ¿Cómo es tu nombre en los cielos? A través de tu confianza en Cristo. A través de reconocer que sos pecador, que has ofendido a Dios, que no te puedes salvar a vos mismo, que Él murió en tu lugar sustitutivamente. Herido fue por tus rebeliones, por mis rebeliones y por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y allí estará tu nombre en los cielos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, qué impresionante. Salíamos nosotros de enterrar a Ada y entraba toda como una peregrinación de gente, ¿no? Llorando de la otra punta con otro féretro. Usted se para en el cementerio todo el tiempo entrando gente, cadáveres. Todo el tiempo hay, todo el tiempo. Hay un lugar que es
Uno que es indigentes, el otro gendarmería, hay otro que me impactó que es infantes, niños. Muere gente todo el tiempo. Unos están en la presencia de Dios inmediata, como Ada, como los hermanos que han partido acá, y otros van a condenación si no ha conocido a Cristo. Es tremendo. Por eso 1 Tesalonicenses 4, antes de ir a nuestro último punto, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, hermanos, no ignoren, queremos que no ignoren acerca de los que duermen, no de los que duermen de sueño, no ignoren de los que duermen. Está hablando de un eufemismo nuevamente, de aquellos cristianos que han muerto. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Esto pasaba con María y Marta, que lloraban y traían las lloronas, las planideras. Hermanos, no hagan eso. Por supuesto va a dar dolor, pero no se entristezcan al punto comparativo de los que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen esperanza, lo van a volver a ver. Está en la presencia de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, sigue, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos van primero. Cuando termina este capítulo, el apóstol Pablo le dice, hermanos, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? La escatología bíblica. Está con el Señor. Vamos a ser transformados. Habrá victoria total sobre la muerte. Podemos agradecer al Señor la victoria presente que tenemos en Cristo. Sobre el pecado, sobre la muerte, que podamos llevar almas a Cristo. Pero hay una última verdad. Esto tiene que afectarnos. Versículo 58, por favor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leo la versión Las Américas. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. La palabra es inamovibles, anclados. Va junto con constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es interesante como dice, ¿no? Está escribiendo a los Corintios, la iglesia reina de todos los líos de todos los tiempos. Tenía todo lo malo Corinto, y también tenía todo lo bueno de quienes la fundaron. Pero miren cómo se dirige en versículo 58. Amados hermanos, mis amados hermanos, hermanos míos amados. Pablo, como con su corazón pastoral, corrige la pregunta del versículo 35, la explica y les anima. Esto, hermanos, debe producir en nosotros algo. En medio de toda la embestida de las diversas enseñanzas, Pablo le dice, ¿saben qué, hermano? Con lo que le estamos enseñando, déjenlo anclado. Hagan un ancla. Por eso el inductivo, las cosas que se enseñan, guárdenla. Que no te den vuelta como una chancleta en cualquier momento, cualquier cosa que ves por internet. Ellos estaban siendo agredidos, influenciados por la influencia dualista, por las sectas, por los pensamientos griegos. ¿Cómo es que van a resucitar? Es más, Pablo en Atenas, cuando predica en Atenas, a él lo dejan de escuchar cuando nombra la resurrección. Ya te oiremos otra vez. No lo creían. Entonces el mundo seguramente te va a inclinar a decir, ¿cómo puedes creer semejante estupidez? ¿Cómo crees esto? ¿Quién te dice eso? Te engañan en esa iglesia. ¿Cómo puedes creer la Biblia? La Biblia, me decía este hombre esta semana, la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, Pablo le dice, hermanos amados, por favor, hagan un ancla. Lo que escuchás de las Escrituras y estudian, miralo vos por vos mismo, como los cretenses. Estudialo, anclate, esté firme. Pero esto debe producir algo en vos.
Debes abundar en gratitud siempre en la obra del Señor. Debe crecer en la obra del Señor. Abundar conlleva la idea de excederse en lo que se le pide, que sobrepase, de hacer mucho más. Si estas verdades son ancladas en vos, decir, wow, esto hizo el Señor por mí y esto me espera, debes crecer. Porque Él hizo lo mismo con vos. Sobreabundó en amor, Efesios 1:5. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, esta es la misma palabra, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 3:20, ahí nomás, hermana Patricia, ¿qué nos dice? Miren Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios sobreabundó y hace cosas que nosotros ni imaginamos. El apóstol Pablo dice, hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Debe haber un efecto siempre. Siempre, dice, el texto habla de siempre, siempre. Así que, hermanos míos amados, estén firmes, creciendo. ¿Cuándo creciendo? Siempre. Pero tengo ya casi 60 años. Siempre. Pero tengo 13 años. Siempre. Si has entendido el Evangelio. ¿Estás satisfecho con el servicio que le estás dando al Señor? ¿Crees que lo que hacemos realmente lo hacemos con un corazón completamente agradecido por lo abundantemente bueno que ha sido con nosotros y todo lo que tenemos en Cristo? ¿Cómo podemos tomar tan a la ligera los privilegios que tenemos? Las promesas de las Escrituras. Como le decía en el cementerio, cientos de un cementerio. Imaginen todos los cementerios. Cientos de personas mueren en su pecado diariamente. Cientos. Yo le decía a Dora y a Emma, le digo, es interesante y cruel el trabajo de los sepultureros, ¿no? Yo los veía ahí. Qué tremendo. Yo lo veo como hasta con frialdad. Dice, bueno, pueden agradecer o despedirse. Y después te tiran la tierra y decís, wow. No sé si serviría para ese trabajo. Pero vos ves tanta gente que mueren en sus pecados diariamente. Vos decís, ¿cuánta de esta gente está en el cielo? ¿Cuántas de esas placas están en el cielo? Ellos creen que fueron al cielo. Diariamente. Muchos cristianos también languidecen sin alimento espiritual, necesitados de edificación. Ustedes vienen de esas iglesias, ¿o no? Muchos de ustedes vienen de esas iglesias. ¿O te olvidaste? ¿Cómo podemos llegar a decir, yo ya hice mi parte? Ahora es turno de los más jóvenes. Yo ya hice mi parte. ¿Cómo puedes decir eso como un sindicato, viste? Como la política, yo hago mi parte y esto es de otro. La palabra que Pablo está diciendo acá, sobreabundar, tendría que decir, yo quiero servir al Señor, voy a limpiar la alfombra, hago los canteros también, si me queda, tengo tiempo. Hago esto y aquello, puedo preparar aquello. Tendrían que decirte, pará un poco. Pero llega un punto en que nos acostumbramos a los privilegios y nos hacemos ociosos. El ocio, dice un autor, y la relajación son los dos ídolos modernos, entre los cuales muchos cristianos parecen muy dispuestos a inclinarse. En la proporción adecuada, la recreación y la diversión puede ayudar a restaurar
usar nuestra energía para aumentar la eficacia. Está bien. Pero también puede terminar por convertirse fines en sí mismos, exigiendo cada vez más nuestra atención, preocupación, tiempo y energía. Más de un creyente se ha relajado tanto en su vida cristiana que ha dejado por completo la obra de Dios. No tengo tiempo. Filipenses termina, el apóstol Pablo, Filipenses 2.25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. ¿El don de sanidad dónde está acá en Filipenses? Miren esto. En verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¡Wow! A nuestra gratitud, a nuestra alabanza, que ahora vamos a terminar cantando, hay que ponerle manos y pies, hermano. Porque si no, como dice Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. Usted puede saber mucho, conocer mucho de teología, pero si usted no ama la iglesia local y no sirve, usted dice que tiene fe, pero no tiene manos y pies, no tiene un compromiso. Hasta que el Señor vuelva, hermanos, hay almas que alcanzar, personas que edificar, ministerios de toda clase para comprometerse. Deberías trabajar incansablemente para el Señor, en aquello que Dios te ha capacitado y llamado. Dinero, tiempo, energía, talentos, dones, cuerpo, mente, espíritu, debe estar invertido en todo aquello que contribuye a servir al Señor. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 22:2 dice: yo vengo pronto, yo vengo en breve, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Que al pensar todo esto que tenemos nos lleve, miren, Pablo dice de este hombre, abundando siempre, dice: entregate hasta el agotamiento como Epafrodito. Trabajo, esfuerzo. Y no es hueco, no es en vano, no es que quedó ahí. No, el Señor lo va a recompensar. Si lo hiciste para Él, lo va a hacer. Que pueda darnos un aliento. Hoy quería tener unas palabras con Dorita, seguramente no estaba viendo. No vino, ¿no? ¿No está? Bueno, ella ha tenido un trabajo hasta el cansancio con nada. Ha sido un trabajo hermoso el que ha hecho. El encargarse, el estar en la terapia, que no podíamos estar todos. Ella hizo trámites, le acompañé en algunos, pero ella hizo la mayoría. Hasta el agotamiento trabajó con esta hermana. Hay ministerios, hermanos, hay ministerios al lado tuyo. Lo principal es que amas la iglesia. La prioridad es la iglesia, la familia de Dios. Fíjate lo que tenés al lado tuyo. Fíjate que hay hermanos que pueden necesitar algo. Y ni los diáconos ni el pastor sabe, y vos lo sabés. Podés poner la mano en tu bolsillo, ir a esa casa y ayudarle. Algo, no sé, sabés que estás sin luz, sabés que estás sin agua, algo podemos hacer uno por otros. Eso hizo Dora por Ada. Y muchos de ustedes también lo hacen en secreto. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra las cosas gloriosas que nos espera. Las verdades frente a un mundo de muerte. Un mundo que muere, que languidece. Vemos que tú has vencido la muerte, el pecado, el mundo, Satanás, y nos has hecho parte. Nos prometes que el día que partamos estaremos contigo. Sabemos que tu regreso es inminente. No sabemos cuándo, Señor. Queremos estar mientras esperamos con esta actitud, firmes y abundando, porque no es en vano. Lo hacemos para ti, Señor. En tu nombre.
Amén, Señor.